Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a nuestro espacio del Evangelio de hoy, el Evangelio del día, una meditación y una reflexión que nos ayuda en nuestro discipulado camino a la salvación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y hermanos y hermanas, ya hoy es domingo del tiempo de Pascua, de Resurrección. Estamos llegando ya al final de la cincuentena pascual y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, yo creo que nos cae como anillo al dedo dentro de la situación que todos nosotros estamos viviendo, tanto a nivel social como a nivel de la familia, a nivel de todo lo que está pasando en nuestra isla de Puerto Rico. Yo creo que la reflexión que hemos preparado y hemos considerado para el día de hoy nos va a ser capaz de ver la promesa que nos ha hecho Jesucristo nuestro Señor, toda llena de una esperanza para las situaciones difíciles. Por eso quiero comenzar con una pregunta de reflexión en este domingo, hermanos y hermanas. ¿Cómo hacemos frente nosotros a los duros momentos que se avecinan? ¿Cómo hacemos frente nosotros a los duros momentos que se avecinan? Y sabemos que se avecinan duros momentos, o si no, ya hemos vivido duros momentos y sabemos por experiencia propia que estamos por enfrentar todavía duros momentos. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos, en nuestro momento histórico que nos ha tocado vivir en Puerto Rico, no significa, hermanos y hermanas, que no esté pasando en otros lugares, pero está pasando en otros lugares, hermanos y hermanas, como en Estados Unidos, como en Centroamérica, en Sudamérica, especialmente con Venezuela, como sabemos. ¿Cómo hacemos frente nosotros a los duros momentos que se avecinan? ¿De dónde nos agarramos? ¿En quién confiamos? ¿En quién depositamos nuestra esperanza? ¿Qué promesas serán las que nosotros podemos agarrar para poder salir de esas situaciones? Y básicamente lo estamos diciendo porque todo el mundo quiere lo mejor. Y todo el mundo quiere el bienestar, y todo el mundo quiere estar menos preocupado y menos ocupado, asegurar un montón de cosas en nuestra vida, hermanos y hermanas, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestra iglesia, asegurar muchas cosas, hermanos y hermanas, que no nos causen más ocupaciones en términos de estar sobre preocupados acerca del destino, si será de bendición o si será de maldición, o si cada vez que se mueve la cosa se va a complicar más. Pues hoy la palabra de Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. Jesucristo está en un momento, hermanos y hermanas, del Evangelio de hoy, donde está preparando a sus discípulos para enfrentar Él su muerte, y obviamente va a haber una ausencia física por parte de Cristo, pero Cristo viene asegurándole que su presencia va a estar con ellos, hermanos y hermanas, espiritualmente, y que habrá un medio para lograr esto. Esa es la revelación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese es el Espíritu Santo, que ya lo hemos discutido un poco durante el tiempo de Pascua de Resurrección. Y lo que nota Jesucristo, lo que vemos de este Evangelio, Juan 14, versículos 15 al 21, es que Jesús ve, hermanos y hermanas, una comunidad que está frágil, una comunidad que está indefensa, y una comunidad que está poco preparada para hacerle frente a los duros momentos que se avecinan. Fíjate si no nos podemos nosotros identificar con eso. Cuando Jesucristo ve a sus apóstoles, cuando Jesucristo ve a sus discípulos, cuando Jesucristo ve a la comunidad que se ha acercado a Él porque creen en Él y son sus seguidores, hermanos y hermanas, Él nota que dentro de la situación que les rodea, las circunstancias del mundo, algo está pesado y va a ser difícil para ellos sobrellevar. Y por eso es que decimos que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio en medio de la debilidad, porque eso es lo que Jesucristo nos da a entender. Jesucristo sabe que somos débiles, hermanos y hermanas. El camino del cristianismo, si lo venimos a ver, no pasa por el poder, sino que pasa por la cruz. O sea, a la vez que somos cristianos, a la vez que creemos en Cristo el Señor, a la vez que vivimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, nos acompaña el Viernes Santo y nos acompaña el Domingo de Resurrección toda la vida. Y nosotros tenemos que vivir con esa realidad, y esa realidad no se puede tapar. Eso es parte del cristianismo. O sea, llegamos a la luz que se nos ha prometido a través de la cruz. Va a haber sufrimiento y va a haber también alegría dentro de lo que es la vida cristiana y el discipulado. Entonces Cristo nota, como notamos hoy en día, hermanos y hermanas, por lo que está pasando, hay mucha fragilidad.
hay mucha vulnerabilidad, hay mucha gente que se sienten indefensos, ¿no? Y que no están preparados para hacerle frente a lo que se avecina. Y aquí es que nosotros debemos de poner sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, nuestra fe en un cumplimiento de la esperanza que Jesucristo nos ha prometido, porque el que nos ha prometido esto es Jesucristo el Señor. Hermanos y hermanas, no es otro. Y Cristo es leal y es fiel a lo que Él promete. Y es decir, esto quiere decir que lo cumple. Jesús nos consuela y Jesús nos fortalece en la palabra de Dios hoy. Hermanos y hermanas, se está poniendo la situación difícil. Vemos como si todo estuviese nublado, como si no hubiese salida, como que no van a aparecer soluciones, como que la cosa se está complicando a todos los niveles en nuestra sociedad, en lo que estamos viviendo y hasta en nuestra propia iglesia doméstica. Jesús sale en nuestro consuelo, Jesús sale en nuestra fortaleza. Él nos da, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Dios de hoy una promesa. Y escucha, la promesa es para alimentar tu esperanza. En los momentos difíciles hay que tener esperanza, hermanos y hermanas. La esperanza tiene que estar viva, hermanos y hermanas. Y nuestra esperanza se llena de la promesa de Cristo el Señor. Nuestra esperanza es que las cosas se solucionen, nuestra esperanza es que esto mejore, la esperanza es que consigamos trabajo, la esperanza es que tengamos el dinero, la esperanza es que nuestros hijos puedan tener una vida de calidad, la esperanza es que los vulnerables puedan tener que los servicios básicos, que los indigentes no sufran, que el pobre no baje y caiga en aquello que es paupérrimo, o sea, el extremo de la pobreza. Nuestra esperanza es que las cosas vayan en un progreso, hermanos y hermanas, hacia una vida que no sea de tanta preocupación, una vida que se pueda vivir y no de sobrevivir, porque realmente muchos están sobreviviendo, no están viviendo, se está sobreviviendo día por día. Entonces, si tú tienes esperanza, hermanos y hermanas, si tú estás positivo, esto lo ve el mundo ve a los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos en la dificultad? ¿Qué hacen los cristianos en medio de la situación difícil? ¿Qué hacen los cristianos cuando la cosa se pone, hermanos y hermanas, color de hormiga brava? Nosotros vivimos de esperanza, y una esperanza que está basada en ¿qué? En la promesa de Jesucristo nuestro Señor, el Espíritu Santo de la verdad, hermanos y hermanas, es lo que Cristo nos promete hoy. Ese Espíritu Santo que nos da en promesa a nuestro Señor Jesucristo alimenta nuestra esperanza. Una nueva presencia de Jesús resucitado, eso es el Espíritu Santo. Nuestra esperanza está basada, hermanos y hermanas, ¿en quién la da? En la nueva presencia de Jesucristo resucitado, que es a través del Espíritu Santo. Y es así, hermanos y hermanas, que Jesús permanece con nosotros y en nosotros. Partimos de eso, hermanos y hermanas. Tenemos una promesa que viene de Jesús, tenemos una gran esperanza que las cosas van a cambiar, y nosotros tenemos una fe de que aquel que nos ha dado la esperanza vive con nosotros y vive en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que hace presente a Cristo en nosotros, su presencia y también su obra. Nosotros lo podemos ver así, hermanos y hermanas, porque vive en nosotros y tendremos vida en Él, dice Jesucristo en el Evangelio de hoy. Y ahí está nuestra esperanza. Así que tenemos que partir de eso, hermanos y hermanas, convencido. Tú tienes que estar convencido en tu fe de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar. Tú tienes Cristo como aliado. Cristo se ha fijado en nuestro dolor, Cristo se ha fijado en nuestra penuria, Cristo se ha fijado en el momento difícil que estamos pasando, hermanos y hermanas. Esto no está tapado ante los ojos de Dios, esto no está oculto ante los ojos de Dios, y por eso necesitamos fe, por eso necesitamos esperanza, por eso necesitamos cristianos positivos, cristianos que digan que en el nombre de Cristo las cosas cambian, hermanos y hermanas. Esos adagios, hermanos y hermanas, esos pensamientos que tiene la tierra de decir que palo que nace doblado jamás su tronco endereza, y a veces así dicen de la situación que está ocurriendo, que no va a mejorar porque palo que nace torcido jamás su tronco endereza. Hermanos y hermanas, eso no vale para los cristianos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, un poder increíble. Dios no es impotente, Dios es potente. Eso no vale para los cristianos. Claro que sí,
Un palo que está doblado, su tronco endereza en el nombre de Jesucristo el Señor. Es en el nombre de Dios. Y las cosas mejoran en el nombre de Dios. Y va a haber bendición para Puerto Rico en el nombre de Dios. Y va a haber salud para el enfermo en el nombre de Dios. Y vamos a tener también bienes materiales, sabiéndolos administrar sabiamente en el nombre de Dios. O sea, tenemos que ver luz, hermanos y hermanas, al final del túnel. Tenemos que tener viva la esperanza, y de eso se trata lo que Cristo está mirando. Cristo ve sufrir a su pueblo. Cristo está consciente de lo que está sucediendo, hermanos y hermanas. Y nos va a tocar a nosotros defender esa esperanza. Pedro, hermanos y hermanas, en la segunda lectura de hoy, fíjate qué importante es esa segunda lectura de hoy dentro del contexto que yo le he puesto, dentro del contexto de la meditación y la reflexión, de hacerle frente a lo que se avecina, hermanos y hermanas, por más difícil que sea, manteniendo la convicción de que es una promesa que envía Jesucristo y esa es nuestra esperanza. El mundo nos tomará como ridículos, el mundo se echará a reír con nosotros. Tú siempre esperando en tu Dios, tú siempre diciendo que sea la voluntad de Dios, tú siempre diciendo que sea lo que Dios quiera, y tú siempre diciendo que solo Dios podrá resolver estas cosas. El mundo se va a reír de los cristianos, el mundo va a señalar a los cristianos como que no son realistas, como que están metidos dentro de una nube muy lejos de la realidad, como que están soñando con pajaritos preñados, siempre invocando a Dios, siempre invocando la palabra de Dios, de que esto va a mejorar. Ya estamos cansados de escuchar de que han pasado los tiempos de vacas gordas, ahora estamos en los años de las vacas flacas y hay que pasar por esto. Entonces el mundo nos va a señalar, hermanos y hermanas, y nadie tiene que claudicar. El mundo será el primero en que tratará de quitarte la esperanza, de quitarte la promesa, de alejar a Jesucristo como la base y el fundamento que tenemos nosotros para creer que habrá cambio, que habrá bendición, que esto va a mejorar, que se va a hacer la voluntad salvífica de nuestro Padre del cielo. Y Pedro nos dice, hermanos y hermanas, en la segunda lectura de hoy, que nos pedirán explicaciones de nuestra esperanza. Y nosotros siempre debemos estar dispuestos a defender la esperanza. Siempre dispuestos a defender nuestra esperanza, hermanos y hermanas. Sigue hablando de Jesús. Sigue hablando de que esto va a mejorar en el nombre de Cristo el Señor. Sigue hablando de que hace falta Dios en el mundo y que si el mundo creyera en Jesucristo el Señor, en nuestro Dios Padre y en el Espíritu Santo, esto estaría mejor. Eso no puede callarse, hermanos y hermanas, en medio de la situación y de los ataques que vengan de parte del mundo, o tratando a los cristianos de locos, de idiotas, de que no saben lo que es la realidad, de que se meten donde no se tienen que meter y por eso están como están. No, hermanos y hermanas, dice Pedro, y escúchalo bien, que nos van a pedir explicaciones de nuestra esperanza y nadie se tiene que acobardar. Usted tiene que seguir firme en su familia, en su matrimonio, en su comunidad, en su trabajo, en su urbanización, donde quiera que usted esté, hermanos y hermanas, que nuestra esperanza es válida en el nombre de Cristo, de que las cosas van a cambiar. ¿Cómo se hace esto? Pues Pedro nos da 3 señales, hermanos y hermanas, de cómo nosotros somos capaces de explicarle nuestra esperanza a aquellos que nos señalan como que eso es más de lo mismo. Pues mire, hermanos y hermanas, dice Pedro que debemos de tener modestia cuando hacemos válida nuestra esperanza, que debemos de tener respeto y de que tenemos que tener conciencia. Claro, la modestia, hermanos y hermanas, envuelve la humildad. Cuando hablamos de las cosas de Dios, de la promesa, de la esperanza que tenemos, y la humildad no se puede confundir con la timidez o con la simplicidad, hermanos y hermanas, no. O sea, no confundas la humildad con eso. O sea, la humildad es cuestión de ser una persona sencilla dentro de todos los parámetros, pero esto no significa que voy a ser tímido, no. Yo tengo que hablar con propiedad. Yo tengo que hablar con autoridad. En el nombre de Jesucristo estas cosas van a cambiar. En el nombre de Jesús el Señor vendrán momentos mejores. Tienes que hacerlo con un espíritu no de cobardía, sino con un espíritu de valentía, de seguridad, porque es auténtica nuestra esperanza, hermana. No te vuelvas tímido, dilo donde quiera y sé portavoz de esto y grita desde lo más alto de la atalaya de que en el nombre del Señor vendrá bendición para todos nosotros. No hay por qué acobardarse. Tengamos respeto también cuando hacemos válida nuestra esperanza ante aquellos que nos señalan. Con consideración quiere decir esto, con
deferencia, con respeto. No hay que insultar a nadie, no hay que faltar el respeto, no hay que gritar porque la verdad no grita, hermanos y hermanas. Simplemente tengamos respeto hacia los demás, no hay que ofender a nadie, pero hay que decirle con valentía: estás en un error si no crees en Dios. Estás en un error si tú no crees que Dios tiene la solución. Estás en un error si no tienes tu promesa basada en Jesucristo el Señor, que nos da motivo de esperanza, aliento para mirar al frente, para esperar el mañana y ver soluciones en nuestra vida y en la vida de nuestra sociedad y de nuestra isla de Puerto Rico. Y con conciencia, dice San Pedro, hermanos y hermanas, claro, con conciencia, porque tienes que tener conocimiento para tú poder explicarle a los demás en qué se basa tu esperanza de la promesa de Jesucristo el Señor. Ten conocimiento de lo que habla. Habla con autoridad, pero con conocimiento. No hables sin saber. Habla con conocimiento de la palabra de Dios. Habla de la iglesia, hermanos y hermanas, con conocimiento de la iglesia. Habla con el conocimiento de una persona que vive en la fe, que practica la fe, que hace obras de fe y que da testimonio de la fe. En ese sentido, hermanos y hermanas, vamos a meternos dentro de nuestra vida espiritual la modestia, vamos a meternos el respeto y vamos a meternos también la conciencia, para que nosotros podamos tener algo de autoridad y testimonio de credibilidad de que en el nombre de Jesús el Señor se puede salvar aquello que dicen que es insalvable, que se puede sanar aquello que dicen que es insanable en el nombre de Jesucristo el Señor. El resultado de todo esto, de acuerdo a la palabra de hoy, hermanos y hermanas, ¿qué será? Pues los que hablan mal de nosotros los cristianos por tener una esperanza positiva, hermanos y hermanas, y por nosotros creer que hay soluciones prácticas en el nombre de Cristo el Señor, y que cuando se santifica el nombre del Señor, su presencia y su obra se manifiestan sobre su pueblo y las cosas mejoran. Los que hablan mal acerca de la buena noticia que nosotros tenemos, de la conducta que nosotros tenemos ante las situaciones desafiantes, hermanos y hermanas, van a quedar avergonzados de sus propias palabras. Dice la palabra de Dios hoy en San Pedro. Van a quedar avergonzados. ¿Usted sabe por qué van a quedar avergonzados? Porque las cosas van a mejorar en el nombre de Dios. Porque vendrán momentos difíciles, pero hay luz al final del túnel. Porque la noche se pondrá oscura, pero es cuando más cerca va a amanecer. Porque algunas puertas se van a cerrar, hermanos y hermanas, y el viento que las hizo cerrar va a abrir otras puertas. Y cuando Dios abra puertas, no hay mano humana que la pueda cerrar en el nombre de Cristo el Señor. Y por eso quedarán avergonzados muchos, hermanos y hermanas, porque la promesa que nos hizo Jesucristo se cumple en el mundo. Es verdad, hermanos y hermanas, que Cristo dice hoy fuertemente que el mundo no puede recibir esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Esa promesa que viene por parte de Cristo el Señor y que es nuestra esperanza en el Espíritu Santo. Es fuerte esta palabra en términos de decir Cristo que el mundo no puede recibir esta promesa, porque esos son los que señalan y los que critican a los cristianos. El mundo no puede recibir esta promesa, y ¿sabes por qué? Porque no está en comunión con Dios. Lamentablemente aquellos que nos critican a nosotros los cristianos de tener esperanza y tener fe, hermanos y hermanas, no están en comunión con Dios. Y por eso no reciben el Espíritu Santo que Dios envía en el nombre de su Hijo. Escucha eso bien. No están en comunión de Dios ciertas personas en nuestras comunidades, en nuestros gobiernos, en nuestra sociedad. No están en comunión con Dios y por lo tanto no reciben el Espíritu Santo de Dios. No conocen a Dios, es lo que está diciendo la palabra. No ven a Dios, hermanos y hermanas, como tú y yo lo conocemos, como tú y yo lo vemos. Y a pesar de eso, pues hermanos y hermanas, entiende que el Espíritu Santo se envía para todos, porque Dios no hace distinción de personas. El Espíritu Santo va a descender para todos. Esta promesa, hermanos y hermanas, que es nuestra esperanza para beneficiarnos de alguna forma y poder nosotros enfrentar los momentos difíciles que se acercan, es para todos. Pero lamentablemente algunos en el mundo no podrán recibirlo. Y eso, hermanos y hermanas, ese Espíritu Santo es porque no entra en ellos, porque ellos sirven a otro espíritu. Ellos están en el mundo, ellos sirven a otro espíritu, y ya tú sabes quién es el príncipe de este mundo. Y habrá personas que nos van a criticar, pero ten calma,
ten paciencia, identifica bien por qué no creen en la promesa de Cristo y por qué no creen en la esperanza que yo llevo firme en mi fe. Porque estas personas, hermanos y hermanas, tienen otro espíritu y no ven a Dios, y no creen a Dios, y no sienten a Dios. Eso nos preocupa, hermanos y hermanas, en la sociedad que estamos viviendo. Viven de otro espíritu, viven del príncipe de este mundo, y estas son las señales. Viven para sí mismos, viven para su propio bienestar, viven para su propio interés. Su seguridad, hermanos y hermanas, no está puesta en Dios, sino en otras cosas. Y estas personas ni dan ni pueden recibir, porque como no dan, no reciben. Todo eso, hermanos y hermanas, incapacita a muchas personas en nuestro mundo para recibir el Espíritu Santo. Viene para todos, pero no todos lo reciben, porque el Espíritu Santo no es y no entra obligatoriamente en nadie. Entonces, tengamos eso presente en términos de que de nuestra postura, hermanos y hermanas, y de nuestra lucha en este mundo por poner las promesas de Dios en firmeza, hermanos y hermanas. Y hablando de todo esto, nuestra seguridad en la promesa que Cristo nos hace del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Esta semana pasada, el Evangelio, en muchos momentos, en esta quinta semana del tiempo de Pascua, Cristo nos dijo en su palabra, en ese capítulo 15, que lo mismo que Él hace es lo que nosotros tenemos que hacer si estamos pegados como cimientos que dan frutos a la vid verdadera. Él habló de que lo mismo que Él hace tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué nos lo pedía? Porque Él hace lo que Dios hace. Entonces el Hijo hace lo que Dios hace y nosotros hacemos lo que el Hijo hace. Y eso nos invita a nosotros, hermanos y hermanas, que Cristo declara muchas cosas. El que verdaderamente recibe el Espíritu de verdad que yo envío para ustedes, para que en medio de la distancia en que yo voy a estar y me voy a hacer presente a través de Él, para que puedan enfrentar en medio de la fragilidad, de la indefensión que tienen en la vida, hacerle frente a todo lo que está por venir. Cristo declara que seremos bendecidos. Y si Cristo lo declara, yo lo declaro en el nombre de Dios. Cuando yo declaro, hermanos y hermanas, yo estoy declarando lo que Cristo ya declaró y dio por hecho. ¿Cuál es el problema con declarar en el nombre de Jesús? ¿Cuál es el problema con declarar que habrá solución para los problemas? Declaro en el nombre de Jesús que van a haber soluciones para los problemas. Es que Cristo ya declaró que van a haber soluciones para los problemas. Y Cristo me dice, haz lo mismo que yo hago. Declara que va a haber solución. Yo tengo que vivir en una fe que lo ve hecho ya, hermanos y hermanas. Yo no vivo en una fe de decir, deja ver si esto pasa, ojalá y esto cambie. Si Dios quiere, esto va a cambiar en el nombre de Dios, porque ya Cristo lo declaró, porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo no es de si se puede, el Espíritu Santo no es deja ver si puedo hacerlo, es de declararlo en el nombre de Cristo el Señor. Va a haber paz, va a haber bendición, va a haber salud. Declara sanidad en el nombre de Dios, declara prosperidad en el nombre de Dios, declara fidelidad en ese matrimonio en el nombre de Dios, declara el amor en esa familia en el nombre de Dios. Cuando yo declaro lo que Cristo ya ha declarado. El que declaró fue Cristo. El que lo tiene declarado ya es Cristo. Yo lo que hago es imitar a Cristo que lo declaró. Mis palabras son pocas. Yo estoy declarando lo que Cristo declaró en el nombre de Jesús el Señor. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos bendiga en medio de la situación. ¿Cómo hacerle frente a los duros momentos que se avecinan? Hoy la palabra ha tenido una respuesta de bendición. Está basada en la promesa de Cristo el Señor que nos llena de esperanza. Tendremos un Espíritu Santo de bendición y vida que pondrá en su momento dado las cosas en el orden de bendición que Dios nos ha prometido. El Dios Padre del cielo, cuando santifiques su nombre con su presencia y su obra, te bendiga. La salvación de Cristo ganada en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y para cada uno de nosotros,
contigo y con tu familia. Ese Espíritu Santo que se nos promete y llegará dentro de poco para renovarnos con una nueva efusión del Espíritu Santo, su soplo de vida nos llene a cada uno de nosotros con dones que de Él emanan frutos de bendición para todos nosotros, y la intercesión de la siempre Virgen María siempre esté contigo en todo momento. Bendiciones para ti y bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Y recuerda siempre que este mensaje es para ti, no es para otro, es para ti. Nos vemos mañana lunes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Hasta pronto.